Nos encontramos en la institución universitaria SESMA en la ciudad de San Juan de Pasto. Estamos con la doctora Yanira, docente universitaria del programa de Derecho. Doctora, para comenzar, queremos que nos explique un poco sobre su profesión, su perfil profesional. Muchas gracias. Mi nombre es Yanira Vallejo, yo soy abogada de la Universidad de Nariño, soy magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, actualmente docente del programa de Derecho de la institución universitaria SESMA con funciones de coordinación de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos con enfoque de género de esta misma institución. Estamos aquí con la doctora y ella nos va a ayudar a responder algunas preguntas sobre la justicia restaurativa. Entonces, para comenzar, doctora Yanira, ¿qué es para usted la justicia restaurativa? Bueno, la justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora, tiene como objetivo fundamental atender las necesidades tanto de las víctimas como de los autores de algunas faltas que se han cometido en contra de la ley penal, es decir, de aquellas personas que han cometido un delito. Pero que para el caso de Colombia esas personas son menores de edad, porque para las mayores de edad pues, se impone otro tipo de justicia. La justicia restaurativa no busca imponer castigos, sino que con el objetivo de atender las necesidades tanto de las víctimas como de los victimarios, lo que busca es atender, ¿cierto?, las necesidades particulares de cada uno de ellos acorde a su posición. En el caso, por ejemplo, de los victimarios, se parte de la idea de que por ser menores de edad, por ser personas de especial protección por parte del Estado, si ellos cometen una falta es porque el Estado no les ha brindado las condiciones o las garantías necesarias para que ellos puedan tomar otras opciones. Me explico. En el caso, por ejemplo, de que un adolescente de 14 años cometa un homicidio, pues se parte de la idea de que ese delito se ha cometido por las necesidades o por la falta de oportunidades que ha tenido esta persona o este adolescente para dedicarse, por ejemplo, al estudio, para dedicarse, por ejemplo, al desarrollo de alguna habilidad deportiva, musical, etc. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de la justicia restaurativa? Atender a esa necesidad que presume que el Estado no brindó y con base en eso poder atender a este victimario, pero sin dejar de lado la víctima. ¿Por qué? Porque finalmente a esa víctima hay que garantizarle, acorde a los estándares internacionales de justicia, sus derechos a la verdad, ¿cierto?, a la reparación, a la justicia, pero no a la justicia que ordinariamente conocemos, sino a la justicia restaurativa. Es decir, busca un punto de encuentro entre los dos, no para castigar, sino para reconciliar. Bueno, tenemos la siguiente pregunta, que es ¿cómo se aplica la justicia restaurativa en el marco de los delitos penales cometidos por los adolescentes? La justicia restaurativa aplicada en Colombia a los menores de edad, pues lo que busca es establecer una serie de normas, procedimientos, instituciones judiciales, pero también instituciones administrativas especializadas en la investigación y en el juzgamiento de este tipo de delitos, pero diferenciados. Si son niños o niñas, es decir, menores de 14 años, si son adolescentes, mayores de 14, pero menores de 18, a los que se les impone de alguna manera la necesidad de acudir a un centro de rehabilitación, por utilizar ese término, o a un centro de atención, más bien, un centro de atención donde ellos reciban la atención para contrarrestar ese nivel que han adquirido en la comisión de delitos o ese nivel que podría llamarse de delincuencia adolescente. Entonces, lo que buscan es brindarles esa atención. Lo que se busca a través de esos programas es que se haga una investigación para que las víctimas sepan la verdad de lo que ocurrió, ¿cierto? Se imponga una sanción, pero esa sanción, como les decía, no va a ser de privación de la libertad, sino que esa sanción va a consistir en someterse a unos procesos de formación que garantizarían al Estado y garantizarían a ese victimario una resocialización. Doctora, ¿qué limitaciones tiene la justicia restaurativa? Bueno,
Las limitaciones es que desde el punto de vista de las víctimas, por ejemplo, no encuentran resarcidos sus perjuicios. Es decir, muchas víctimas, cuando quien comete el delito es un menor de edad, lo que encuentran es que al sancionarlo de la manera como se hace dentro de la justicia restaurativa, pues no se ha hecho un verdadero ejercicio de impartir justicia, porque las víctimas lo que generalmente buscan es que la persona que cometió el delito, que cometió esa falta a la ley penal, pues sea sancionada. Y la sanción siempre la entienden con la privación de la libertad. Entonces, cuando esto no ocurre, desde el punto de vista de la víctima, se encuentra ese límite en el sentido de que no se ha sancionado el hecho, ¿no? Pero hay unos limitantes para la atención también de los autores, en el sentido de que algunas instituciones no tienen la capacidad de recibir a tantos infractores menores de edad de la ley penal. Entonces, hay lugares donde ellos llegan, pero o están hacinados, o los modelos pedagógicos, porque además la justicia restaurativa tiene que contar con unos modelos pedagógicos de tratamiento a los niños, niñas o adolescentes infractores, pero muchos de ellos no cuentan con esos modelos pedagógicos o con el personal capacitado para ello. Entonces, muchas veces lo que se ha encontrado es que esos lugares se convierten en un laboratorio para intensificar o para generar nuevas formas de crimen por parte de adolescentes, ¿no? Porque ya se encuentran varios infractores y empiezan a diseñar otras formas de infringir la ley, aprovechando su minoría de edad. Entonces, ese sería uno de los limitantes de la justicia, y es que no existe digamos, centros adecuados. Dos, que no existe el personal adecuado, que si bien en el escrito están las políticas, realmente en la práctica los proyectos pedagógicos no se pueden ejercer, y en muchas ocasiones por falta de voluntad de parte de los mismos infractores, porque ellos no se someten, no aplican y salen sin que se haya realizado un verdadero proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esos serían como los limitantes que encuentro. Y uno más, ¿no? Y es que, digamos que ha crecido un poco por el mismo conocimiento que se tiene por parte de quienes cometen los delitos, se ha incrementado la utilización de menores de edad para cometer varios delitos. Entonces hay un punto en el que hay muchos menores de edad que han cometido delitos y la capacidad o la infraestructura y el personal no es suficiente para atender a toda esa población. Entonces esos serían como las limitaciones que se encuentran en cuanto al tema de justicia restaurativa, y que además, una cosa que yo siempre insisto, no solamente en este caso, sino en muchos casos de vulneración a la ley, vulneración de derechos humanos, de derechos fundamentales, y es que no existe una cultura preventiva. Es decir, nos dedicamos a sancionar, pero estamos dejando de lado un poco el tema de la prevención, ¿no? No hay una cultura, y ahora estamos desarrollando un proyecto sobre en particular, no hay una cultura de la legalidad, no hay una cultura de respeto por la ley, por las instituciones judiciales, por las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que eso genera que desde pequeños vayamos generando un pensamiento de que la ley está para vulnerarla, y como no hay sanciones, no pasa nada, el sistema judicial es demorado en sancionar, o en el caso de las adolescentes sanciona, pero esas sanciones no son con privación de libertad, no hay un verdadero proceso de resocialización. Entonces eso se va pasando como de generación en generación y no se genera un verdadero proceso de cultura de legalidad. Entonces eso creo que es otro de los limitantes. De acuerdo con lo que la doctora nos ha expresado en esta entrevista, podemos decir como conclusión que la justicia restaurativa busca restablecer y reparar los derechos tanto de la víctima y el victimario. Si el victimario es adolescente o menor de edad, no podrá ser sancionado mediante la privación de la libertad, sino que se buscará restablecer los derechos, porque se dice
que si el menor cometió tal delito fue porque el Estado no brindó las oportunidades necesarias para él salir adelante, como educación, hacer deporte, otra vía alternativa diferente a cometer un delito para sobrevivir. Como limitaciones, según lo que la otra nos expresa, es que existe muy pocos centros adecuados para que estos adolescentes realicen realmente una socialización adecuada y tengan en cuenta que cometer el delito fue una falta grave. Y sin embargo, esto ha sido tomada, por decirlo así, en palabras literalmente, como un juego ante la ley, ante los adolescentes y ante los mayores de edad que buscan realizar un delito, pero al saber que no existe una sanción muy rígida con los adolescentes, siguen utilizando a los adolescentes para cometer delitos. Desde el trabajo social podemos realizar lo que la doctora decía, una cultura educativa en cuanto basada, guiada a la prevención, buscando prevenir que los adolescentes de generación en generación vean la delincuencia como una vía alternativa para sobrevivir. Esto se debe hacer haciendo realmente la socialización de acuerdo a nuestra legislación, y también tener en cuenta de que si hoy en día Colombia toma como la justicia restaurativa, como modelo la justicia restaurativa en adolescentes, para que sean adolescentes y tratar de cambiar el pensamiento de ellos, lo hace para no vulnerar el derecho del adolescente o del menor de edad, sino que basado en que se debe respetar el derecho al menor, ¿no? Entonces, agradecerle a la doctora por su tiempo, por habernos permitido estar conmigo y compartir este conocimiento, y decirle que muchas gracias y social que se debe hacer de manera conjunta. Nosotros optamos mucho por el tema de la interdisciplinariedad, es decir, los abogados no podemos hacer las cosas solos, los trabajadores sociales no lo pueden hacer solos, sino que siempre vamos a estar necesitando y articulando de esas áreas del conocimiento para generar espacios que mejoren la calidad de vida, en este caso pues de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Resaltar un poco lo que tú decías, y es que los niños, niñas y adolescentes en Colombia son personas de especial protección por parte del Estado, pero muchas veces el Estado olvida la parte estructural de dónde nace todo digamos, el carácter delictivo de algunas personas, y es uno, la falta de oportunidades, y dos, creo que es la falta de cultura en el respeto por la norma, por la ley, porque entendemos que la ley lo que hace es restringirnos, pero no entendemos que la ley lo que hace es prevenir situaciones. Es decir, nosotros tenemos la voluntad y la libertad de hacer lo que queramos, pero cuando vulneramos los espacios del otro es cuando se empieza o cuando hay que llamar al derecho o a la ley al tropel. Entonces la idea es prevenir, hacer nosotros desde nuestros espacios conciencia de que no podemos vulnerar espacios de otros, y con base en eso prevenir que la ley venga a imponerse. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta relacionada, que es la justicia restaurativa, considero que es un proceso en el cual se busca que las partes del proceso penal, hablando básicamente del sistema de responsabilidad de menores, es decir, en este caso el menor infractor y las víctimas, realicen un acercamiento a fin de lograr resolver no tanto para no tanto buscar en sí una sanción penal, sino que las dos partes lleguen a un acuerdo
para resolver las consecuencias que llevaron a ese infractor a cometer el delito. Básicamente eso es la justicia restaurativa, es decir, lo que se pretende es buscar que entre las partes logren definir cuáles fueron las consecuencias o las circunstancias especiales que llevaron a ese infractor o a ese menor a la comisión del delito. Ello atendiendo a que el sistema de responsabilidad de menores lo que busca más que lograr una sanción penal es la rehabilitación o el restablecimiento de derechos de los menores. En términos generales, esa es la justicia restaurativa. Frente al la segunda pregunta relacionada a cómo se aplica la justicia restaurativa en los procesos de responsabilidad de adolescentes, se debe decir que dentro de la filosofía propia del sistema se ha previsto como una de las principales reglas, por decirlo de alguna manera, es la aplicación del principio de oportunidad. ¿Ello qué implica? Que necesariamente lo que busca el sistema es que el menor pueda tener unas herramientas necesarias que le permitan reflexionar frente a la comisión de la conducta para así tener conciencia del daño causado con ella, bien sea a la víctima o a la sociedad, y finalmente que ese menor sea consciente de que ese tipo de actos no pueden volverse a repetir. En el marco de de los derechos de las víctimas se garantiza con ellos la justicia, la reparación, la verdad y los actos de no repetición. Por eso es que en el sistema de infancia se puede decir que ese tipo de acercamientos o acuerdos conciliatorios están previstos y están reglados en la norma, permitiendo de esa manera que víctimas como menor infractor lleguen a un acuerdo, a una solución amistosa en la cual, además de la reparación, se creen los mecanismos necesarios para que ese menor pueda comprender, como dije, el daño causado con la conducta punible, también pueda reflexionar frente a que ese tipo de comportamientos no deben repetirse. Sin embargo, también la justicia restaurativa la observamos cuando el artículo 197 determina el tipo de sanciones a las cuales se ven enfrentados los menores. La más gravosa va como el internamiento o la detención en centro de establecimiento especializado, pero sin embargo también se ha previsto otro tipo de sanciones más restaurativas, como son las pautas de conducta, la libertad semiasistida y demás medidas que ahí se establecen, porque no se debe olvidar que la finalidad de este sistema es lograr que el menor infractor, más allá de rehabilitar sus derechos, pueda comprender la magnitud o la ilicitud de su comportamiento y de esta manera no volverlo a repetir. Entonces se puede decir que la justicia restaurativa en el marco del sistema de responsabilidad está basada, obligada al principio de oportunidad, que viene derivado de los actos de conciliación que las partes pueden hacer luego de efectivamente llegar a un acuerdo en materia de reparación a las víctimas, pero también ofreciendo alternativas diferentes a la privación de la libertad del menor para lograr los fines propios del sistema. Frente a la tercera pregunta relacionada a que cuáles son los efectos positivos de la justicia restaurativa, pues sin lugar a dudas lo que se busca es que el menor tenga las herramientas o las pautas necesarias para que comprenda en este sentido la magnitud de su comportamiento frente a la sociedad. Pues hay que recordar que este sistema es del orden o del carácter pedagógico, a diferencia del sistema de adultos. Y si su función pedagógica, como su nombre lo indica, es determinar o permitir que el menor infractor tenga una posibilidad de cambio, de comprender la situación que lo llevó a estar inmerso en el sistema de responsabilidad, pero también de esa oportunidad, en ese sentido, darle la oportunidad de que él enderece su camino y tenga una nueva opción de vida,
pues los efectos de la justicia restaurativa son evidentemente positivos en el sentido de que se cumple o se trata de que se cumpla con esa medida pedagógica que tiene como finalidad el sistema. Pues no de otra manera se lograría que los menores puedan comprender las circunstancias que los llevó a estar en el proceso penal. Además, también ello implica un análisis sobre las condiciones particulares del menor, condiciones relacionadas con su situación sociofamiliar, sociocultural, etcétera, lo que hace que sea un sistema muy particular, es decir, dedicado exclusivamente a la rehabilitación o la readaptación de un menor dentro de una sociedad. Lo cual no se lograría si evidentemente estaríamos dentro de un sistema de tipo coercitivo, como sería el sistema de adultos. Entonces, por eso básicamente el sistema de responsabilidad de adolescentes está fundado en la justicia restaurativa, donde se permiten los consensos, donde se permiten los acuerdos, donde existen espacios de diálogo relacionados con las circunstancias que llevan a un menor a cometer un delito, a una conducta delictiva, a poner a analizar el contexto social en el que él se desarrolla, y de esta manera el carácter pedagógico también permite que ese menor pueda tener una ayuda por parte del Estado. De ahí que las demás sanciones, las sanciones que se pueden imponer como reglas de conducta, libertad asistida, la asistencia social, son medidas que permiten que ese menor tenga una visión diferente a lo que en su cotidiano vivir ha tenido que observar. Entonces, esos son como los efectos positivos que permiten que efectivamente la finalidad del sistema se lleve a cabo. Bueno, y frente a la cuarta pregunta de por qué se recomienda el abordaje de los infractores o de los infractores de la ley penal, de los menores infractores de la ley penal, por medio de la justicia restaurativa, digamos que la respuesta está dada en la finalidad propia del sistema. Es decir, este sistema no busca la sanción per se del menor infractor, sino lo que se pretende es que el menor tenga las alternativas o las herramientas necesarias para, primero, que sea consciente del daño ocasionado con la comisión de la conducta punible y no únicamente relacionada frente a la violación de la ley penal, sino su conciencia debe estar guiada a que causa un daño a las víctimas y a la sociedad. Y segundo, también permitirle a ese menor tener la posibilidad de tener una oportunidad de vida diferente a partir de la conciencia o de la concientización que hace sobre el daño causado. Luego entonces las medidas de justicia restaurativa son las ideales para cumplir este fin. Pues las medidas coercitivas, como puede ser las privativas de la libertad, no vienen aparejadas de la labor sociopedagógica que pueden hacer otro tipo de medidas o de sanciones. Es decir, en la privación de la libertad únicamente se está buscando el aislamiento del menor infractor frente a una sociedad a la cual le está reclamando el daño causado por la comisión del delito. Sin embargo, en la justicia restaurativa se maneja un contexto mucho más amplio, una visión más holística, no solo limitada a menor infractor y violación de la ley penal, sino de las consecuencias que trae esa conducta o ese comportamiento del menor en relación con la víctima y la sociedad. De ahí que las medidas de justicia restaurativa permiten que haya esa reconciliación o esa recomposición entre víctima, sociedad y menor infractor. Pues no se debe olvidar que no solamente en estos casos la víctima reclama justicia y la víctima reclama reparación, sino también la sociedad tiene un componente muy importante en la justicia restaurativa, y es que permite también crear mecanismos o crear herramientas para que ese menor pueda salir de ese entorno
o contexto social que lo llevó a la comisión de la conducta. Por eso la justicia restaurativa hace ese análisis, digamos, en general, o un análisis de manera más particular al caso concreto, a efectos de determinar cuáles son las situaciones o las circunstancias que lo llevaron al infractor a cometer ese delito. Y a partir de ese análisis, la justicia restaurativa permite que la sanción no sea el único fin, sino que esa sanción también esté prevista a lograr una rehabilitación, una readaptación de él. Especialmente en qué sentido, en potenciar sus capacidades buenas o sus capacidades que lo hacen una persona de bien, fomentar en él ese tipo de valores para que pueda salir de la vida o de ese margen de vida que lleva y que puede estar relacionada con la delincuencia. Entonces, sí considero que el tratamiento de los menores infractores, tal como está previsto dentro de las finalidades del sistema de responsabilidad penal, pues debe ser desarrollado en el marco de la justicia restaurativa. No veo que exista otro tipo de justicia que pueda cumplir con esos fines, ¿no? Especialmente con los fines de pedagógicos y diferenciadores para cada menor. Pedagógicos en el sentido de hacerle ver, entender al menor la magnitud del daño causado frente a víctimas, sociedades, pero de igual manera también permitir que la víctima acceda a la justicia, a la verdad, a la reparación, como que la sociedad también se interese en esos menores y en la posibilidad que el Estado debe ofrecerles para cambiar de vida. Eso se hace en el marco de un proceso conciliatorio, eso se hace en el marco de la reconciliación entre las partes, y solo ese proceso de reconciliación a la larga permitirá que se pueda aplicar el principio de oportunidad sin que exista impunidad tanto para las víctimas y tampoco sin que sea una manera represiva para los menores. Por eso el principio de oportunidad es la regla general en materia de menores. Pero obviamente siempre y cuando exista ese acercamiento, esa conciliación entre las partes.